Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, una voz que resuena cada vez con más fuerza en las redes sociales por su valentía, su compromiso y su incansable labor de investigación. Se trata de Nauset Morgade, un divulgador independiente que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a investigar, a concienciar y denunciar públicamente temas tan controvertidos como la manipulación climática, la geoingeniería y el proyecto HARP y el fenómeno conocido como los chemtrails también. A través de sus plataformas digitales, Nauset no solo expone hechos e investigaciones que muchas veces son ignoradas por los grandes medios, sino que también invita a la reflexión crítica y al cuestionamiento de las narrativas oficiales sobre el cambio climático y el uso de tecnologías de modificación ambiental. Su trabajo no está exento de mucha polémica, pero su objetivo es realmente claro: despertar la conciencia colectiva, abrir el debate y defender el derecho de la población a saber qué ocurre realmente en nuestros cielos. Nauset busca abrir los ojos de la gente, generar conciencia, observar nuestros cielos, nuestros síntomas, atar cabos y que nos hagamos preguntas. Así que si eres de los que no se conforman con la versión oficial, te gusta mirar más allá de la superficie y eres de las personas que rompen el molde, este episodio te va a interesar. Mírate a los ojos, el destello está ahí, el poder de ser todo lo que quieras ser. Rompe el molde, comparte tu luz y enseña a otros que también pueden brillar. Bueno, bienvenido, Nauset, ¿qué tal estás? Hola chicas, muy bien, gracias. Muchas gracias, Nauce, por tu tiempo esta tarde con nosotras. Gracias. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. Ujú. ¿Qué es para quien nunca escuchó sobre esto? La manipulación del clima y la geoingeniería climática. Bueno, en teoría la geoingeniería es lo que los mismos que están manipulando de forma clandestina el tiempo quieren hacer, ¿no? Para supuestamente salvarnos de un cambio climático que ellos mismos están provocando. Lo que es la manipulación climática en sí, o ingeniería climática, es la alteración deliberada mediante tecnologías y patentes del ciclo hidrológico del agua. O sea que el cielo se ha convertido en un laboratorio, podemos decir. Me encantaría decir que sí, pero en realidad dejó de ser un laboratorio hace docenas de años. Ya para la guerra del Vietnam se estaba manipulando de una forma bestial. Ya para los años 70 habían conflictos terribles entre países, entre diplomacias. Los Estados Unidos estaban ya utilizando el tiempo como un arma de extorsión a países que no les interesaba, ¿no? Para hundir su agricultura y que se dieran a contratos. Esto también le pasó a Canadá, le pasó a Cuba, a un montón de países, ¿no? En Indochina hicieron estragos, con lo cual cualquiera que os diga que la manipulación climática o la geoingeniería es un experimento o está en pruebas, os está mintiendo. Wow. O sea, después de explicarnos esto sobre la geoingeniería climática y lo que se hace, necesito hacerte esta pregunta. ¿Existen tecnologías capaces de alterar el clima de una forma significativa? O sea, en el caso de que haya, ¿cuáles son y quién las ha creado? Has nombrado distintos países, pero me dejas, la verdad, que bastante curiosa con esto. Hay muchos países que están en esto y cada país tiene su propia tecnología. Ok, Básicamente, la manipulación meteorológica o manipulación climática se consigue mediante dos factores, dos procedimientos o procesos, que son la dispersión de aerosoles estratosféricos alta cota, que es ujú, lo que va a convertir las nubes en receptivas de los radares, y en segunda fase los radares. Esta tecnología fue desarrollada por cada potencia, o sea, cada potencia tiene su propia tecnología, ¿no? Los rusos tienen el Sura, los americanos tienen el HARP, famosísimo HARP. ujú. Entonces, bueno, no hay un creador único del control o la manipulación medioambiental, climática, sino que hay muchos. Wow. Parece Wow. de ciencia ficción, Vero. Sí, sí, es la verdad que es bastante aterrador suena. ¿Por qué razón, Nauset, crees tú, o por qué razón, si la sabes, alterarían el clima?
¿Puede ser utilizado como arma de guerra? ¿Es control de la población? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Toda la información que yo he recabado en todos estos años apunta a que básicamente se utiliza como arma de extorsión entre países, por el control del dominio hidrológico. Básicamente lo más importante es por el agua y en un segundo término el control de los alimentos. Y luego también como arma para amenazar a países más débiles o obligarlos a firmar contratos. O sea que Como lo que controlan. pasó en Turquía, perdón que te hago Sí, lo que sí, pasó sí, en Turquía, el terremoto ese, tú sabes que no quiso firmar un tratado este con la Sí, lo OTAN. sé. Sí. Y de hecho ¿Puede venir por ahí? claro, y acordaros de las palabras del primer ministro, no me acuerdo quién era, que mandó un mensaje mostrándose frente a la cámara diciendo: Estados Unidos, no pongáis vuestras sucias manos sobre mi país. Eso por lo del terremoto. O sea, Turquía reconoció, o sea, denunció que fue provocado, ¿no? Sí, o sea sí, que controlan el clima para controlar los cultivos, que vendría a Ujú. ser la comida, el agua, y al Sí, final es el control de las personas, ¿no? De la claro. población. Claro, hay una hemeroteca muy, muy grande que ya expuse en algunas charlas que ya lo demuestra. O sea, ya hay periódicos antiguos, porque hubo un apagón informativo. Ese apagón empezó a principios de los 90, 95, por ahí, 96. Se convirtió en un tabú hablar de esto. Pero ya los medios anteriores, de épocas anteriores, ya reconocían que esto estaba ocurriendo, reconocían ataques, reconocían incluso que los Estados Unidos puso a Pinochet en el gobierno, negándole las ayudas y el grano al gobierno anterior, de manera que provocaron la ruina del gobierno y, bueno, todo esto lo consiguieron también controlando la capacidad de los cultivos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Provocaron una sequía tremenda en Cuba que impidió todo tipo de cultivos y provocó un caos climático, un caos medioambiental en el país y bueno, eso también fue denunciado y reconocido a nivel diplomático y todo eso. O sea, que es algo que aunque ya es tabú, ahora es Ya. tabú, pero ha ocurrido y está documentado. Y para las personas que a lo mejor nos escuchan por primera vez y no tienen mucha información a este respecto, ¿cuáles son las diferencias entre una estela de condensación normal que se llama contrail, si no lo tengo mal, y lo que se conoce como el chemtrail o el chemtrail? Bueno, básicamente se forman a la misma altitud, ¿Ok? pero son cosas totalmente distintas, ¿no? Una estela de condensación es una estela que, bueno, por la diferencia de temperatura entre el motor y la altitud a la que está volando, el nivel de humedad, ¿no? A partir de los 7 kilómetros, 400 hectopascales, pues va dejando una pequeña estela de condensación que va desapareciendo según va pasando el avión, ¿no? En el Ujú, caso de las chemtrails, de las estelas químicas, existe ya la presencia de un núcleo de condensación. Es decir, un elemento sólido, una partícula sólida, que lo que hace es que las moléculas del agua se unen a ella, creando una estela persistente que no va a desaparecer porque no depende de la temperatura, básicamente, ¿no? Y las condiciones suelen ser las mismas, pero son más persistentes por ello, porque llevan una partícula y se forman por partículas, no se forman solamente como las estelas de agua normales. ¿Esas partículas son metales? ¿Qué son? ¿Qué echan? Claro, se puede hacer con cualquier elemento. Hay muchas patentes, hay muchas ideas, ¿no? Se puede hacer desde con sal marina hasta con sales metálicas, bueno, hay bastantes formas de conseguirlo. También con azufre. La cuestión es que, bueno, por experiencia, se sabe que las sales son ideales para la siembra de nubes y son ideales para esta nucleación forzosa, vamos a llamarla. Y Sí. entonces utilizan normalmente la patente, bueno, aparte de la de polímeros, también la patente de sales metálicas, sobre todo aluminio, aluminio, bario, estroncio. Nosotros hicimos un análisis de agua y dio 5.000 y pico veces más aluminio de lo que debería, pero luego en otros países
O en otros grupos se han hecho otros análisis y han dado también niveles alarmantes de bario, estroncio, cadmio, litio, que es una droga que adormece. Ujú. Y bueno, básicamente es eso. Wow. Y para las personas que no ven ninguna diferencia, ¿tú qué les dirías? A ver, ¿Qué prueba empírica? Bueno, la observación, no sé. ¿Qué prueba claro, hay? teóricamente el empirismo es que tú puedas repetir un fenómeno y que siempre ocurra igual, ¿no? Ajá. Entonces, si eso es así, pues ya hemos demostrado por activa y por pasiva que esto es empírico porque las muestras de laboratorio que hemos tomado en distintos países siempre apuntan a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí topamos con un principio de autoridad y es que los gobiernos, obviamente, que son responsables de este crimen, yo lo digo frontalmente, no reconocen esto y además quieren ser ellos quienes tomen las muestras precisamente para negarlas y falsearlas, ¿no? De hecho, conozco agentes medioambientales y personas de responsabilidad que saben esto y que lo reconocen, pero que esto es una mafia, o sea, a nivel de gobierno, esto es una mafia, igual que el gobierno vemos que es una mafia que lleva maletines, maletas enteras con oro a otros países y hacen todo tipo de crímenes contra los niños, hacen juergas de lujo con dinero del contribuyente en plena pandemia, con prostitutas y todo eso, pues vemos que estamos gobernados por una mafia. Entonces, el empirismo aquí es la enorme cantidad de hemeroteca que yo he demostrado por activa y por pasiva, y eso ya es empírico de por sí, más todo lo que estamos viendo, el trazado del aluminio, el aluminio en sangre de pacientes, el aluminio en árboles almacenado entre sus anillos concéntricos, el aluminio en las abejas que están muriendo con Alzheimer, el aluminio en los cerebros de los ancianos que tienen Alzheimer cada vez más, pero ahora también hay niños con Alzheimer. Y los medios de comunicación lo están diciendo como si fuera lo más normal del mundo. O sea, hay tantas y tantas y tantas evidencias que ya entre todas son una prueba irrefutable. Están fumigando con patentes de óxidos de aluminio. Ya nos has dicho las sustancias que pueden contener estos chemtrails. Hmm. Pero ¿en manos de quién está esto? ¿De gobierno, empresas privadas, de ambos? ¿Quién lo regula? ¿Para qué fines supuestos se está usando esto? Lo regulan los mismos que ponen y quitan a nuestros gobiernos. Es decir, una mafia internacional de caudillos, de capos, como soléis decir mucho en Argentina, eh, que directamente controlan todo, controlan mediante fondos de inversión, controlan el dinero, fabrican el dinero, ellos fabrican los conflictos, fabrican la situación geoestratégica, siempre son los mismos, ¿no? Detrás de quiénes son, pues no sé, pues magnates que están detrás de los fondos de inversión, de los fondos buitre, personas sin escrúpulo que están detrás de las instituciones internacionales. La Organización Meteorológica Mundial es un sindicato del crimen organizado, la ONU es un sindicato del crimen organizado. O sea, es una amplia mafia cuyos tentáculos llegan a todas partes y permean en todas las instituciones internacionales y nacionales. Obviamente, ninguno de nuestros países, ni aquí, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Chile, hay gobiernos reales. O sea, los gobiernos son todos o prácticamente todos títeres. Y aquellos que no son títeres les ocurre como ocurrió en la pandemia con esos países africanos, esos presidentes africanos que acto seguido de negarse a aceptar la propuesta de la OMS y del cuento chino y todo eso, fueron ejecutados, fueron asesinados, para luego poner dirigentes afines a la OMS. Agüita, como dicen aquí en Canarias. Agüita. Nauset, el HARP se escribe HAARP. ¿Qué es el HARP exactamente y con qué propósito lo crearon? Bueno, el HARP técnicamente fue un, entre comillas, experimento Ujú. inocente de la Universidad de Alaska para el estudio de las auroras boreales, ¿no? Curiosamente, mientras estuvo en funcionamiento durante muchos años, muchísimos activistas quisieron entrar, quisieron ver lo que ahí se estaba haciendo y se encontraron con que era el ejército quien lo llevaba, no ninguna universidad. Entonces, básicamente, es una tecnología de antenas
en serie que es capaz de calentar y alterar la ionosfera, provocando todo tipo de episodios ya no naturales, ¿no? Básicamente era, y digo era porque en teoría ya fue desmantelado o querían desmantelarlo ya en el 2014, de energía dirigida. Era enfocada, ¿no? Unas microondas enfocadas sobre un lugar en concreto predeterminado. O sea, esto es como un microondas gigante que apunta al cielo y lo recalienta. Vamos a traerlo así como a la Tierra. Es más o menos eso. Es un calentador ionosférico, básicamente, que mete 3.500 millones de vatios a la ionosfera. Entonces es capaz de provocar desajuste, incluso ya lo habíamos hablado, y el Discovery Channel lo reconoció en un documental, incluso podía provocar terremotos, desajustando o alterando la tectónica. O sea que Bueno, se puede provocar terremotos, huracanes, manipular el clima. ¿Eso es posible? Sí, todo eso es posible gracias a este tipo de tecnologías. Desde hace unos años se estaban instalando los modernos radares en NexRad Doppler, que son radares que eh, se han ido extendiendo. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos ya unos cuantos, tenemos 15 de la EMET más los militares. Entonces, sí. este trabajo conjunto de estos potentes radares son también capaces de hacer exactamente lo que hacía la antigua HARP, incluso más. Ujú. Pero entonces me estás diciendo que sí, que ahora están funcionando esos radares. Sí, por Tienen, supuesto. tienen. Claro, vosotras Ujú. tened en cuenta que lo que es HARP, que es una instalación de antenas que está en Alaska, eso ya está obsoleto. Desde hace muchos años, en todos los países, todos, de la OTAN, por supuesto, se han instalado estos Sí, radares, que son estas bolas, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Y estos sí. radares, trabajando en serie, son los que están ejecutando las mismas directrices, las mismas misiones que hacía la antigua HARP. Ahora lo hacen los mismos radares. El problema es que para que esto funcione, estamos hablando de meter al enemigo en casa. Porque una cosa es que HARP desde Alaska esté alterando la ionosfera de la verticalidad de España, y otra cosa muy distinta es que sean las mismas autoridades y el mismo ejército español, mediante estos radares NexRad, estén haciendo lo mismo por órdenes de oligarcas, de jerifantes norteamericanos, que realmente son los que les dan de comer. O sea, es grave, pero la tecnología es la misma. Y estos radares pues hacen lo mismo que hace HARP. Pueden provocar vórtices giratorios, activar la frecuencia de la nucleación artificial del hielo, pueden crear ondas heterodinas, NexRad. Pueden hacer prácticamente cualquier cosa, ondas de gravedad, igual que HARP, el antiguo HARP. O sea que podemos decir que la guerra ya no son bombas, sino que es invisible y cae del cielo, podríamos decir. La guerra, claro, la guerra es de nuestros propios dirigentes contra nosotros en un panorama creado. Igual que la pandemia fue un panorama creado para aterrorizar a la población y que directamente fuera ellos al matadero y además pagaran con sus impuestos todo, pues de la misma forma esto ha sido creado para mantener, digamos, una granja humana bajo control constante. Y los Ujú. gobiernos o corporaciones que están ocultando esa información sobre esa manipulación climática, eh, ¿crees que es así? ¿Que la ocultan a propósito con un fin? Sí, claro, aquí todo el mundo gana dinero. Esto es como, bueno, yo estoy diciendo plan y no sé si esto va a salir en YouTube. En ese caso no debo decirlo. Ujú. Sí, 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 va a pues salir. Pero entonces bueno, apuntaros el minuto en el que estamos y le ponemos un sonidito o lo que sea cada Sí, vez que... vale. pero plan, Vale. o sea, ya el algoritmo, cuando dices plan, no, no, ya lo sabe. Ah, sí, bueno, pues que le den por saco, hombre. Joder. Bueno, pues entonces, sí, a ver, allí ya demostraron que todos ganan dinero, todos ganan dinero con esto, ¿no? Es una mafia de estómagos agradecidos, personas sin escrúpulos, que es lo que tenemos y todo el mundo lo sabe. Hasta el señor el vecino del cuarto sabe perfectamente que los políticos son unos ladrones y que son unos sinvergüenzas y que son mentirosos y todo eso, ¿no? En España directamente tenemos
una reala de cocainómanos y pederastas de mucho cuidado. Entonces, claro, el control meteorológico es un arma es el arma de guerra más poderosa del mundo y la llevan sobre todo potencias. La más importante, obviamente, Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, como los gobiernos que ya están puestos en nuestros países no son legítimos, porque el gobierno de España no es un gobierno legítimo, de hecho, incluso que yo soy anti votar, porque esto no es una democracia, es una farsa lo que tenemos aquí, ¿no? Pero incluso las personas que quieren, Partitocracia. claro, incluso a las personas que aún están en esa fase de la vida que creen que votar es necesario y todo eso, incluso ellos ya deberían saber que los gobiernos realmente están trabajando para estas corporaciones internacionales y que no hay ninguna legitimidad, porque ellos ya han visto cómo hubieron golpes de Estado. O sea, en Venezuela, Venezuela, perdón, España, mira, ya me asocia la palabra en España ya han habido golpes de Estado. El perro que tenemos ahora mismo entró con golpes de Estado, es decir, fraude electoral, que es otra Ujú. forma de ejercer la violencia contra la población. No hace falta que saques al ejército. Lo único que tienes que hacer es hacer un fraude electoral. Y eso se ha hecho repetidas veces. Y los partidos que tenían que haberlo impugnado no lo han hecho. Los salvapatrias de Vox no lo han hecho. Y ninguno que venga lo va a hacer. Pero ya eso nos demuestra hasta qué punto está todo podrido. Jolín. Una mente cándida pensaría que, bueno, debería haber más transparencia, ¿no es cierto? Los políticos tendrían que informarnos más, pero esto no, No, no va no, a no, no. ocurrir, ¿verdad? No, no, y lo estamos viendo. O sea, es que tenemos un gobierno criminal, ministros corruptos, mucha gente imputada. Esto es un sindicato del crimen, no es un gobierno. Nunca lo ha sido. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que ellos nos informen de que nos están robando el agua para encarecer los precios de los alimentos, arruinar la agricultura y favorecer a terceros países como Marruecos que los amenazan y además Estados Unidos presionando para que sea Marruecos quien meta los alimentos en Europa precisamente para meter ciertas sustancias químicas que van a joder la salud de la población. Y entonces las ¿Alguna vez farmacéuticas se van a forrar. espera, Ujú. eso de las sustancias químicas, ¿a qué te refieres exactamente? Me Que refiero das a mucha que información, pero a ver si Vale, me refiero con a que respecto a Marruecos. todos los agricultores europeos tienen Ujú. unos controles muy fuertes de qué Así productos es. fitosanitarios tienen que utilizar en sus cultivos. Esto siempre se ha respetado en España, ha sido un país pionero y ejemplar en este tipo de controles de salubridad alimentaria. Sin embargo, desde que estamos recibiendo exportaciones de Marruecos, están entrando alimentos que continuamente están provocando alertas de salud en Europa. Sin embargo, las autoridades españolas, como están corruptas, no detienen el paso de esos alimentos. Esos alimentos se detienen cuando llegan a Alemania, cuando llegan a Inglaterra, porque allí todavía alguien hizo su trabajo, pero en España no. En España llegan a la mesa de las personas y provocan enfermedades, obviamente, porque son productos que en España están prohibidos y los que están permitidos en dosis que no están permitidas. Con lo cual, cuando Marruecos sea, que ya, de hecho creo que ya lo es, si no el mayor, uno de los mayores exportadores de alimentos a Europa, entonces vamos a tener un problema de salud muy gordo que va a favorecer a mucha gente. Madre mía, aquí hay muchos melones que cortar, creo, ¿eh? Esto es un campo de melones. Hablando de agricultura. Bajo tu Ujú. criterio, ¿quién debería tener la autoridad para decidir si se manipula el clima? ¿Gobiernos? Que creo que no. ¿Científicos? Que no lo sé. ¿Organismos internacionales? ¿Quién crees tú que debería tener esa autoridad? En principio nadie. Porque el clima no se toca, es como los niños. El clima no se toca, el tiempo no se toca, no se altera. ¿Por qué? Porque de momento, que yo sepa, no somos dioses del Olimpo para saber exactamente si va a funcionar o no. En cualquier caso, lo debería decidir el pueblo y para situaciones límite, como por ejemplo un ciclón que se va a aproximar a una costa y va a matar a una ciudad con millones de personas, entonces el pueblo debería, por votación, en una situación realmente organizada y una población realmente que viva en democracia, pues elegir, vamos a debilitarlo. Eso es muy fácil con radares. Pero desde luego, asociaciones internacionales, sindicatos del crimen como los que tenemos, no pueden, no tienen ninguna potestad.
Y habiendo radares y habiendo todos estos temas, ¿por qué no pararon la Dana de Valencia? Yo No la estaba pararon pensando lo porque, mismo. no la pararon porque ellos la provocaron. La Dana de Valencia fue un ataque terrorista contra el pueblo español. Fue una Ujú. agresión militar contra el pueblo español. No fue un fenómeno natural. ¿Y con qué propósito? Ahí me El fui de tema, pero es que ese tema la verdad que me tocó bastante. No, es que es muy importante. Bueno, el propósito de la Dana básicamente es que, no sé si al día siguiente, el maldito traidor que tenemos aquí en la Moncloa se presentara ante Europa diciendo bueno, que ya esto ya demuestra que tenemos que empezar a mover los fondos y los dineros y las influencias para el cambio climático, ¿no? Para toda esa mierda, con perdón, que nos han metido de propaganda climática, que al final es como bueno, como el cuento chino, que las medidas eran todas económicas y políticas, ninguna sanitaria real basada en la ciencia. Pues esto igual, las medidas son todas económicas y son todas políticas, pero aquí no tenemos nada. Y luego la Ursula von der Bruggen también empezó a poner a Valencia como un ejemplo de la urgencia de la emergencia climática. Con lo cual, Es ese verdad. fue el motivo por el que los Ujú. valencianos fueron literalmente utilizados como chivos Cobayas. expiatorios. Sí, como cobayas. No, ni siquiera, porque no fue un experimento. Esto ya se sabía. Esto ya iba a ocurrir porque había que meter el pánico, el temor en la población europea y mundial con un pueblo. Y Valencia era ideal por una serie de razones técnicas. Vale, Bueno, madre mía. sin palabras. Bueno, Nauset, no, es que me quedo sin palabras, pues son temas muy fuertes, ¿eh? Son temas muy fuertes. Y yo creo que la gente no está bien informada. Bueno, muchos sí, pero la gran mayoría no tienen No, idea. si ven las noticias de la televisión, no están informados. No, claro, claro. La gente tiene un problema muy grave. Sí. Nauset, hablando de información, ¿tú cómo te informas? ¿De dónde has sacado información sobre estos temas? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Son No fiables? hay, claro, no hay un medio de información único, sino que Ujú, quienes hacemos esto lo hacemos pues dedicando prácticamente la vida a encontrar por aquí y por allí, sacar eh, información de todas partes, ¿no? Yo creo que a nivel internacional un medio de comunicación fiable de la manipulación climática sería, por ejemplo, la página web de Danny Wilmington, que es geoengineeringwatch.org, ingeniería, visor de geoingeniería.org, que está en ujú, California, este chico, y lleva muchísimos sí, años y creo que es ahora mismo el que más sabe de esto y el que más años ha estado peleando, ¿no? ujú. Y bueno, y luego pues hay hemerotecas, ¿no? También. Sí, Eh, luego te vamos a preguntar exactamente para poner, por si hay gente que se quiere informar, que le ha despertado curiosidad, que sepa de Ujú. dónde salen todas estas cosas, que no son conspiraciones ni son Vale, inventadas, ¿no? Como vale. que hay un estudio detrás, una investigación, y bueno, finalmente tú terminas atando cabos y logrando, después de informarte tanto, un discernimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Informarse, Hay que investigar, atar muchos cabos. Claro, es que es eso. es, No te lo puede. De hecho, ni siquiera yo soy capaz de dárselo a la gente servido en bandeja, porque es claro. tanto que no puedo. Entonces, pues un directo por aquí, una entrevista por allí, lo que sea, ¿no? Es muy Ujú, difícil. Es que es demasiada sí, información. Es como la salud. El otro día lo hablaba con Maite, la chica que sufre esta enfermedad sí, eh, sí, Celo. eléctrica, eh, que si quisiéramos volver a saber lo que sabían nuestros abuelos de salud, cómo curar esto, sabían curarlo todo, con cuatro hierbas, con un poco de agua caliente, con aceite caliente, hacían unas cosas rarísimas, unas mezclas y sabían solucionar cualquier problema. Entonces, ¿cómo vamos a volver a eso? Tendríamos que estudiar un huevo, todos. Y no todos ya tenemos esa dinámica, ¿no? Pues lo mismo con esto. ¿Cómo la gente va a entender cómo están manipulando? Casi que se tienen que mover por fe hacia nosotros, con la promesa de que lo estamos demostrando y dedicarle todo el tiempo que puedan, porque es que de verdad no nos da tiempo.
O sea, la emergencia climática es real, pero por este acto terrorista constante. La gente tiene porque que es empezar a provocada. estudiar. O ¿Mm? sea, la fake news no es lo que estamos hablando de la manipulación que se está haciendo en los cielos y con estos radares. La fake news es el cambio climático, vamos a decir. Obviamente, es una farsa. Es una farsa. O sea, están provocando. Es como decir, no, no es como decir, es que es literalmente como lo que hicieron en Tenerife, meter fuego y decir que es el cambio climático. O sea, incendiarlo, las autoridades incendiar y decir que es el cambio climático. Están estafando a la gente. Es una dinámica esto. Entonces, ellos alteran el ciclo hidrológico del agua que cotiza en bolsa desde el año 2020, diciembre del 2020, lo alteran y nos dicen que tenemos un problema climático, que es mentira, que son ellos quienes lo están haciendo. Tan sencillo como eso. O sea, es increíble, sí. Las fake news son los medios de comunicación. Ellos son las fake news. Los Ajá, científicos son la pseudociencia. Las instituciones científicas son la pseudociencia. Las autoridades son los negacionistas. Ellos son los negacionistas. Porque nosotros podemos plantarles cara con pruebas. Ellos no. Ellos lo único que pueden hacer es censurarnos un canal, borrarnos un vídeo, amenazarnos, mandarnos a prisión. Claro, porque Todo lo todo que eso no, sí. viene de un think tank, ¿no? Internacional que les da instrucciones a los gobiernos, a los medios de comunicación, que además pertenecen todas las mismas corporaciones de siempre Mm, para que contesten siempre lo mismo, para que piensen siempre lo mismo. Ahora está de moda que todo es ultraderecha y todo es prorruso. Ya está, pero eso es porque los que originaron todo eso son estos idiotas yanquis, que no digo todos, sino los gobiernos masónicos yanquis, mm, que ya metían miedo a su propia población en la Guerra Fría, que también fue una parafernalia. Y estaban obsesionando a la gente con los rusos, que vienen los rusos, los abuelos y los padres diciendo a los niños, es que el maldito rusos comunistas. No, coño, es que es toda una parafernalia. Es siempre lo mismo, son ellos, es su firma. ujú. has hablado de que casi con la vida están ustedes llevando a cabo esto. Has hablado de encarcelamiento. ¿Te has sentido alguna vez amenazado por lo que informas, lo que explicas y cómo lo dices? Sí, claro, siempre, ¿Sí? claro. Ten en cuenta que Abiertamente. no, abiertamente no. Han Mm, habido, o sea, que yo lo diga abiertamente no. mm, Ya han habido en España, han habido arrestos. Hubieron personas que se dedican a esto, arrestadas, creo que cinco, creo que fue en 2022 o por ahí, 2023, no me acuerdo, que eso fue Ujú, muy sonado. En Alemania han habido arrestos también de personas disidentes por tener canales de TikTok o de Instagram, de lo que sea. Entonces, mm, claro, es peligroso, porque cuando tú entiendes que te gobierna un sindicato del crimen, obviamente no tenemos un gobierno. Y la policía está absolutamente corrupta. De hecho, poner en internet corrupción policía y vais a ver, vamos, la policía española es un cubo de basura. Y eso lo mismo ocurre en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. El ejército está completamente corrupto. Los coroneles están todos corruptos. Todos no. Están corruptos. Y los que no están acojonados. Entonces, esto es, pues, pues como ocurre en Venezuela o en Cuba o en cualquier país donde haya una dictadura, es una dictadura. Lo que pasa es que en España nos la han presentado bajo el formato de Un Mundo Feliz, de Huxley. No, no, no directamente a hostia limpia, pero sí, oye, cuidadito, no te vaya a pasar algo, que hay muchos accidentes últimamente. ¿Qué le dirías a alguien que duda de la existencia de programas de manipulación climática? Que le dedique tiempo. Es que yo no puedo, ya lo decía tráfico, yo no puedo conducir por ti. Pues yo no puedo, o sea, si estás todo el día viendo partidos de fútbol y no te informas, quieres informarte, yo te doy la información. Hay mucha información, pero tienes que dedicarle tiempo, si no, no vamos a conseguir nada. Y La será única una... manera de tener discernimiento es informarse. No hay otra, es como lo de nuestros abuelos. ¿Cómo coño vamos a recuperar todos esos conocimientos cuando al bebé le da una otitis? Cómo le quitas la otitis? Si ya no sabes, nuestras abuelas en 5 minutos lo solucionaban. O si le da un problema gástrico, ya la gente no sabe lo que es un enema. Nuestras abuelas no, nuestras tatarabuelas y bisabuelas, para todo, enema. Y solucionaba la mayor parte de los problemas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas de salud del ser humano es por intoxicación. Porque ni siquiera la teoría del contagio, que eso viene de la infame familia Rockefeller, es cierta.
Y si no, que le pregunten al doctor Tomás Cowan, al doctor Ignacio Román. Con lo cual es que nos han dejado en pelotas. O sea, hemos sido víctimas, no solo España, sino todos los países, de una operación militar de alto alcance. Y esto está estipulado así. ¿Para qué? Para controlar nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestros alimentos. No ha cambiado nada desde Roma y Grecia. Ah, qué barbaridad. ¿Y tú qué crees que deberíamos hacer nosotros como sociedad ante esta evidencia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué consejos nos darías tú Aparte de como informarnos. investigador, como activista? Es que el problema es que hemos intentado ya muchísimas cosas. Hemos intentado ya ir por la vía judicial y no tiene ningún sentido porque los jueces, si no están corruptos, están acojonados también, no hacen su trabajo. Esto también me lo dice gente muy potente, gente que está en su posición y que también tienen miedo. Entonces por ahí no hay nada que hacer. Luego, meternos en la Moncloa a meterles fuego a estos pederastas cocainómanos tampoco es una opción porque no tenemos la fuerza. La fuerza la tiene el ejército, la policía y todos estos cuerpos de seguridad que también están corruptos, con lo cual no podemos, lo único que podemos hacer es ser inteligentes. ¿Y cómo vamos a ser inteligentes? Pues lo que acabas tú de decir, divulgando, hablando con la gente, sobre todo echándole mucho valor. Porque por la misma puerta que se entra, se tiene que salir en esto. Entonces, si entramos por la manipulación mental y la ignorancia, la única forma de salir de aquí es mediante la liberación mental y el Ujú. conocimiento. ¿Por qué? Porque si vienen unos salvapatrias a sacarnos de aquí, que no lo van a hacer, porque lo único que están haciendo es marear la perdiz, lo que va a ocurrir es que vamos a volver a perder la libertad porque no podemos tenerla. Tú regálale a un niño 10 euros a ver lo que le dura. Nada, nada. Entonces, si el pueblo no sabe protestar, no sabe leer entre líneas las noticias, no sabe entender cuándo su presidente del gobierno es un psicópata de manual solamente por escuchar su voz 10 segundos y ver su mirada, entonces van a caer una y otra vez en el mismo problema. Necesitamos conocimientos, necesitamos experiencia y saber identificar a un enemigo cuando lo tienes delante, Bueno, Pues sí. vamos, la Y eso, información bueno, nos libera. literalmente. exacto, nos La libera la información nos libera. información, salva vidas, Sí, sí, salva claro. vidas. Y otra cosa que también deduzco de la conversación contigo es que la acción individual está llamada al fracaso. Tiene que ser la acción colectiva la que te va a proteger y va a proteger a la población en sí. Claro, estamos metidos en una situación muy jodida, muy complicada. Entonces, España está siendo asediada, y cuando digo España digo Chile o cualquier otro país, ¿no? Entonces, como en la Edad Media y en los tiempos de Roma, ¿cómo se hacían los asedios? Pues digamos, la nación opresora, ¿vale? Lo que hacía era lo primero que hacía era cortar los recursos naturales, que era el agua y los alimentos. Primero asediaban, ¿no? Entonces la gente ya no podía salir a cultivar sus campos y luego lo que hacían era envenenar o romper las vías del agua que llevaban agua a la población. Con lo cual era cuestión de tiempo que se rindiera la nación víctima, ¿no? Del abuso, ¿no? Yeah. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Y individualmente no puedes hacer nada. La única forma de salir de una nación avasallada o amenazada en este caso es que se haga algo en conjunto y muy inteligente. O sea, con mucha moral, con mucha fuerza, mucha seguridad. Eso es lo que puede sacar a una nación asediada para plantarle cara a un enemigo y hacer y plantarles cara de una forma orquestada y rápida, inteligente y sorpresiva, explosiva, que es lo que deberíamos haber hecho hace años. Por eso ellos introducen en la disidencia falsa disidencia o topos que lo que hacen es llevarse a la gente a diferentes grupos de manera que ya no es muy difícil, por no decir imposible, coordinarlos a todos, Sí, porque la gente está debilitan, coordinado, ¿no? claro, Va debilitando. claro, cosa que por otro lado incluso es hasta bueno, entre comillas, porque claro, si ponemos todo a un solo grupo, a un solo, entre comillas, líder, estamos jodidos. Yeah. Con lo cual, lo mismo que hacen ellos ya nos está ayudando, pero flaca ayuda, porque es que ya no sabemos qué hacer, porque es que no nos conseguimos juntar de ninguna de las formas. Bueno,
para quienes escuchen a lo mejor por primera vez, dónde pueden encontrar información, dónde pueden encontrarte, dónde pueden unirse, si alguien quiere unirse o simplemente estar más informado, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, yo en YouTube estoy vetado desde hace unos cuantos años, no puedo subir absolutamente nada. Ujú, En mi canal principal me lo tumbaron y el resto de canales están bloqueados. Entonces, ahora donde me pueden encontrar es en Telegram, sobre todo, ujú. por mi nombre y apellido, y en Odyssey también, en Odyssey. Odyssey. Y últimamente estoy publicando mucho en Facebook porque por algún motivo, desde que se le cruzaron los cables al MK Ultra de Zuckerberg, eh, Ajá. de momento me están dejando publicar. Me extraña muchísimo, pero me están dejando publicar. Entonces estoy otra vez publicando. Obviamente todo lo anterior que publiqué fue censurado y eliminado. Pero bueno, Bien, básicamente Telegram y Odyssey. perfecto. Luego lo pondremos abajo en las descripciones para que bueno, la gente te encuentre y se informe un poquito más. Ujú. Pues nada, hasta aquí Y hemos llegado. si tienes algo más que añadir que quieras compartir con la comunidad de Rompe el Molde Podcast o todo tuyo. Bueno, yo les pediría bueno, esto es un problema muy grave que estamos viviendo como humanidad. Esto está matando personas. Esto está provocando que los niños tengan autismo ya desde muy pequeñitos porque estamos hablando de 50 megatoneladas de sales metálicas de aluminio sumamente neurotóxicos sobre nuestras cabezas y en el aire que respiramos. Entonces tenemos motivos de sobra para implicarnos. O sea, no es que ya se ocupará Nausea Morgade de esto, igual que Iker Jiménez se ocupa de los fantasmas, sino que todos y cada uno de nosotros es muy responsable de hacer lo que tenga que hacer. Entonces yo les pediría que se echen la manta a la cabeza, no que hagan la cruzada que estoy haciendo yo, que para eso ya mismo lo yo por ellos, pero sí que por favor que todo el mundo intente ayudar, intente implicarse lo máximo posible y se enfrente al mundo diciendo, mira, esto está ocurriendo y te lo puedo demostrar, que compartan la información. Hay gente que le da un infarto si le dan un dislike en una publicación suya en Facebook. Bueno, pues tenemos que empezar a ser un poco más corajudos y empezar a hablar de cosas, incluso que se burlen de nosotros, que nuestra familia nos deje de hablar, cosa que a todos nos ha pasado, y perder amigos, bueno, no importa, no importa, pero estamos salvando vidas. Y si no, vamos a hacerlo, coño, por los niños, joder, que están muriendo millones de niños en todo el mundo por enfermedades provocadas de estas patentes. Ya está, solo por eso ya merece la pena. Por lo Muchas menos gracias, informar. Nancy. Después que podamos hacer algo, no sé. Pero bueno, Ujú. trataremos Siempre, de siempre. ser también parte. Y nada, pues Muchas mucho gracias, Nancy. ánimo a todos. Yo sé que es jodido lo que digo, pero nada, mucho ánimo y vamos para adelante, como los de Alicante. Vamos para adelante. Gracias. Y hasta aquí esta charla con Nauset, que sin duda nos ha dejado con la cabeza dando vueltas y más preguntas que respuestas. ¿No es cierto, Mar? La verdad que muchas vueltas y muchas preguntas tenemos en nuestra cabeza ahora mismo después de esta charla con Nauset, con toda la información que ha aportado. Y bueno, no olvides suscribirte a Rompe el Molde Podcast en YouTube, seguirnos también en Instagram como @Rompe el Molde Podcast para más contenido, adelantos, reflexiones que pueden incomodar, pero que al final despiertan. Y si te gustó este espacio también, compártelo, coméntalo y así ayudamos a llegar a más mentes curiosas como la tuya. Gracias por estar al otro lado, por cuestionarlo todo y por seguir rompiendo el molde con nosotras. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto.